la palabra de Dios unas enseñanzas, unos consejos, y cada uno de nosotros aplicamos los consejos de la palabra de Dios para nuestras vidas si queremos prosperar, si queremos salir adelante, si queremos que las cosas nos vayan bien, si las bendiciones nos sigan. Nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios. De lo contrario, de pronto nos irá bien en un momento determinado, un momento efímero, en un momento como sagaz, pero de pronto nuestra alma se pierde, nuestra vida se pierde alejado de la presencia de Dios. Por eso en esta palabra que vamos a ver, lo que vamos a compartir juntos, vamos a aprender acerca de cómo vencer ese enemigo que está ahí a tu lado, cómo saber el enemigo de tu propio yo también, cómo poder enfrentar con la palabra de Dios, con los consejos que nos da la Escritura acerca de cómo mantener esa liberación, cómo mantener esa victoria, cómo estar siempre firmes en la palabra de Dios. Y yo te invito para que podamos seguir allí nuestro hermano de multimedia, que nos ponga allí en la pantalla cómo para seguir la lectura y poder aprender un poco más acerca de lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Amén. Primera de Samuel 7, del 1 al 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas que me agrada a mí es que tú le pongas cuidado a la palabra de Dios, porque esto no es palabra simplemente de que soy yo el que la estoy hablando, es palabra de Dios, palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ella cumple el propósito por la que Él la envía, pero también debe de haber un corazón receptivo, un corazón que anhele cambios, que anhele transformaciones, un corazón que desee que la palabra de Dios sea sembrada, y es en ese corazón, es en la tierra de nuestro corazón, en la cual la palabra se siembra y ella germina y produce un fruto, y ese fruto es lo que Dios quiere, bendición para tu vida. Dios siempre quiere bendecirte, amén. Dice la Escritura: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Repite conmigo: y Jehová le oyó. Vuelve por favor. Y Jehová le oyó. Quédate con esto: y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen,
y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí Dios nos ha, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díselo, léelo en voz alta. ¿Hasta aquí qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz entre Israel y el amorreo. Este pasaje nos habla muy claramente y nos nombra acerca de la guerra y la lucha que estaba teniendo el pueblo filisteo, el pueblo de Israel con el pueblo filisteo, y por qué lo estaba haciendo, ¿sí? Sencillamente porque el pueblo de Israel se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, van a haber consecuencias nefastas para nuestras vidas, porque creemos que nos va a ir bien y resulta que no nos va a ir bien. Cuando Dios no está a nuestro lado y no lo tenemos en cuenta para nuestros asuntos y nuestras cosas, hay consecuencias, y esas consecuencias el enemigo las aprovecha para hacernos declinar e irnos en pos de lo que a nosotros nos agrada. En este caso, en esta historia, el pueblo de Israel se inclinó a los Baales y a Astarot. Ellos dejaron atrás a Dios y dejaron los mandamientos, dejaron que el Dios de Israel los ayudara y los guiara. En otras palabras, le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Entonces hubo unas consecuencias. Entonces ahí nos muestra y nos habla de que el profeta Samuel sacrificó, oró, clamó a Dios, y Dios escuchó las oraciones de el pueblo de Israel y de lo que él quería cambiar. Samuel le dio unas instrucciones al pueblo y le dijo que si ellos se volvían de todo corazón y que si ellos se iban en pos de Jehová y iban otra vez a tener esa relación con el Señor, las cosas iban a cambiar. Y las cosas cambiaron porque Dios actuó de una forma sobrenatural contra los enemigos. Hoy en día, en este caso, los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos, y habían muchos pueblos más: los amorreos, los heteos, los heveos, los jebuseos, y muchos pueblos que estaban alrededor de Israel, del pueblo de Israel. Cuando ellos iban pasando, cuando ellos iban a conquistar la tierra prometida, hubo muchos pueblos que estaban en contra de ellos porque los querían aniquilar y los querían arrasar. Y no es ajeno a hoy en día. Hoy en día también tú y yo tenemos enemigos a nuestro alrededor, pero que no los vemos. Enemigos que quieren robar nuestra alma, enemigos que nos hacen retroceder, enemigos que nos hacen pensar de una forma diferente y no buscar a Dios, enemigos que nos hacen mirar hacia las cosas que no le importan a Dios, pero que sí nos importan a nosotros, y nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Y dice la Escritura que nosotros no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Qué significa esto? No apoyarnos en nuestra propia sabiduría, no apoyarnos en nuestros propios conceptos, no apoyarnos en nuestra propia manera de pensar y de actuar como de pronto piensa el mundo y seguir la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que pensar como Dios quiere que piense, y la Biblia es la que nos transforma nuestros pensamientos y nos hace actuar de la forma que le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros intervenimos, nosotros mismos le permitimos al Espíritu Santo que intervenga en nuestra vida cambia. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos insta, nos redarguye, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios, para que Dios pueda y tenga el poder
de protegernos en nuestras vidas. Pero si nosotros lo hacemos a un lado, Él tiene todo el poder. Pero el poder de Dios no va a obrar en nuestras vidas, porque si nosotros somos negligentes y no obedecemos a sus mandatos y no obedecemos lo que Dios a cada uno de nosotros nos demanda, nuestra vida no va a ir como debe de ir. Entonces, de eso se trata esta enseñanza en esta mañana, acerca de los enemigos que hay en nuestra vida, a nuestro alrededor. ¿Qué enemigos pueden haber en nuestra vida? Como el odio, como el rencor, como el rechazo, como el orgullo, como el creernos autosuficientes de que podemos hacer las cosas, como poder pensar que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Enemigos que nos hacen pensar de pronto que nosotros podemos dirigir nuestra vida a nuestra manera y hacer las cosas de la forma que nos han enseñado. Enemigos de pronto como la arrogancia, la indiferencia. Enemigos que nos hacen pensar de pronto que nosotros sin Dios no podemos vivir. Eso es un poco de ejemplos de enemigos. Pero esos son enemigos en el pueblo de Israel. Eran visibles, ahora tú y yo no los podemos ver. Ahora tenemos que estar más atentos, porque como nos decía ahora en la administración, hay tiempos peligrosos y estamos en tiempos peligrosos. Hay tiempos en los cuales Jesús ya está a las puertas. Esto es principio de dolores. Jesús viene pronto, Maranata, y nos tenemos que estar preparados contra esos enemigos, porque esos enemigos nos van a hacer desviar de si nosotros nos vamos con Cristo o no nos vamos con Cristo. Entonces me digo, y de pronto yo me hago esa pregunta: si Cristo no viene en este momento, pues no me voy con Él. Pero yo me puedo hacer esta pregunta: y si yo no sé qué es lo que yo voy a hacer, qué me va a suceder al salir de este lugar, de este recinto, ninguno de nosotros podemos saber qué nos va a pasar en el día siguiente. Tenemos que estar preparados para que cuando nos llame el Señor a su presencia, podamos irnos con Él. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Levanta tu mano. Yo me quiero ir con el Señor. De eso se trata, de que las enseñanzas de la palabra de Dios nos corrijan estos pensamientos que nos hacen desviarnos de las Escrituras, que nos hacen cambiar nuestra forma de actuar y de pensar. De eso se trata, de que nosotros nos enseñoreamos sobre nuestros enemigos y podamos tener una vida de bendición. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, hay un adversario, hay un enemigo, y la escritura nos habla de que es un enemigo que ya está vencido, pero que si tú y yo le damos la pauta y le damos el derecho legal para que Él se enseñoree sobre nuestras vidas, Él va a tener esa autoridad sobre nosotros. Entonces la escritura nos dice que velemos, que tú y yo tenemos que velar. Significa estar alerta, estar sobrios, significa estar atentos, significa estar en una posición en la cual yo tengo que mirar a ver qué es lo que sucede a mi alrededor, por qué yo hago ciertas cosas en mi vida, o por qué hay cosas en mi vida que no me salen. A veces Dios permite cosas y el enemigo hace cosas para que tú y yo nos desviemos. Se dice la escritura que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, tanto tú como yo, como el ser humano, tiene adversarios que se llama el diablo, y que está como león rugiente, andando a nuestro alrededor buscando a quien devorar, al cual, dice la escritura, debemos de resistir firmes en la fe, creyendo en Cristo Jesús, que nosotros tenemos la victoria. Pero vuelvo a decir, ninguno de nosotros puede tener la victoria si no
tenemos a Jesús presente constantemente en todas las acciones que nosotros tengamos en el día. Si no tenemos a Jesús, si yo tengo a Jesús en el corazón y digo yo creo en Jesús, pero no hago lo que Él me dice que yo debo de hacer, no voy a tener victoria sobre mis enemigos. ¿Estamos entendiendo? Si yo digo creer que solamente de diente para afuera, pero no hago ni pongo por práctica la palabra, ni soy hacedor de la palabra, entonces la palabra no va a tener el poder de contrarrestar al enemigo sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo le doy un derecho legal al enemigo para que él actúe sobre mí. No es que Dios no tenga el poder para actuar, sino que yo le doy el derecho al enemigo para que él obre. Y a mí me vaya como me vaya. Entonces no podemos decir que Dios no tiene poder. Dios es todopoderoso. Tuya es la gloria, la magnificencia, el poder. Pero nosotros tenemos que caminar hacia donde Dios quiere. Por eso el profeta Samuel le dijo, si volvéis, si vosotros reconocéis, si vosotros os volvéis a Él, si se han enterado que estos enemigos, estos filisteos nos quieren arrasar, nos quieren matar, quieren aniquilar nuestro pueblo, quieren aniquilar nuestra familia, nuestros hijos y quieren hacernos esclavos. Eso es lo que hace el enemigo. Nuestros enemigos hoy en día nos quieren esclavizar del pecado, nos quieren atar de una forma espiritual, a través de los vicios, a través de muchas formas de actuar, a través de muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos que velar y estar pendientes. Resistir. Tenemos que resistir. ¿Cómo resistimos al enemigo? Con la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo ellos lo resistieron. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos somos atribulados, todos tenemos luchas. ¿O hay alguno aquí que no tiene luchas? Yo quiero que me dé la fórmula para ver si tú no tienes ningún problema, si todo te va bien, si todo te sale bien. Yo quiero que tú me lo digas y me ayudes, por favor, ¿sí? Porque entonces si tú no tienes problemas y todo te va bien, dejo la palabra de Dios, dejo a mi Dios a un lado y te sigo a ti. Pero como yo sé que no puedo hacer eso, que tengo que seguir a mi Dios, tengo que poner la palabra de Dios por práctica, entonces no sigo de pronto ese consejo que estoy pidiendo de parte de alguien que esté aquí en este auditorio. Porque si dejamos a Dios a un lado, déjame decirte, Él permanece fiel. Y mientras que ahora estábamos adorando en la alabanza y en la adoración, la fidelidad de Dios nos rodea. Y ¿sabe qué se me venía a la mente? Que me mostraba el Espíritu Santo, que la fidelidad y el amor de Dios es como la sombra cuando tú estás en el sol y la sombra te sigue. Así es el amor de Dios en nuestras vidas. Así es la gracia de Dios. Así es la fidelidad que nos sigue. Aunque nosotros no queramos, la fidelidad de Dios nos sigue, nos persigue, nos ama, así como la sombra nos sigue y no queremos que nos siga. Nos tiene que seguir. De eso se trata esta reflexión, de que nos demos cuenta de que la gracia de Dios, la gracia de Jesús está a nuestro favor y que nosotros nos tenemos que enseñorear sobre los enemigos que nos rodean, sobre los obstáculos que se levantan sobre nuestras vidas para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De eso se trata. La libertad tiene que mantenerse. ¿O qué opinan ustedes? Hoy voy a estar en victoria, hoy voy a estar con los ánimos elevados y hoy me como el mundo, hoy hago todo lo que sea y mañana estoy derrotado o derrotada y mañana no puedo hacer nada. No, la victoria de Jesús está constantemente a nuestro favor, porque Él venció toda acta, todo lo que estaba contrario a nosotros para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, está clavado en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo es la que nos ha libertado, lo que nos ha redimido, la que ha podido justificarnos ante Dios y ante
nuestras almas mismas. Dice, escogiendo la verdad. Escogiendo la verdad. A veces nosotros escogemos la verdad cuando nos interesa. La verdad es la palabra de Dios. Y a veces cogemos la mentira, que no es la palabra de Dios. La mentira es lo contrario a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por la mentira, por los dioses ajenos. Aquí la Escritura, esos dioses ajenos, esos Baales, esos Tarot, esos dioses ajenos representan la mentira, representan el pecado que nos acecha a nosotros, el enemigo que nos acecha, el enemigo de nuestra alma que nos quiere separar de la presencia de Dios. Eso es lo que representa el pecado. Y yo tengo que enseñorearme sobre el pecado. El pecado me va a seguir, el pecado va a estar al acecho. Pero dice la Escritura que si hemos pecado, yo tengo un abogado y ese es Jesucristo de Nazaret. Y si yo apelo a la sangre de Cristo todos los días, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero tenemos que darnos cuenta que la sangre está vigente, que el poder de Dios está vigente para nuestras vidas. Y la victoria tiene que ser constante, constante en nuestro caminar, en nuestro día a día. No en derrota, unos días sí y otros días no. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nos dice la Escritura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo si estamos en Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos podrá separar si estamos en Cristo Jesús? Pero si no estamos en Cristo Jesús, nos vamos a separar. Nos vamos a separar del amor de Dios. Entonces de esos consejos es lo que hoy vamos a aprender juntos para que los pongamos por práctica. Porque los consejos se olvidan. Las cosas buenas se olvidan. Se nos pega más fácil lo malo que lo bueno. Entonces por eso la importancia de que nos demos cuenta de que la Biblia nos habla de que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nos dice la Escritura, porque Él venció y nos ha dado esa victoria, ¿sí? Pero muchos de nosotros andamos en derrota. Muchos de nosotros no tenemos esa victoria constantemente en nuestras vidas. Dice ahí en Romanos 8, 37, 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, en Cristo Jesús, yo puedo estar seguro, solo en Cristo Jesús, yo puedo estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos entendiendo? Si tú y yo permanecemos en Cristo, estamos salvados, estamos liberados, estamos camino, estamos siendo restaurados. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, que yo sé que no es el caso tuyo, que yo sé que tú siempre quieres estar con el Señor, que ese debería ser nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, de tener siempre a Dios en primer lugar, y que el mandamiento del Señor se cumpla en nuestras vidas día a día. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Entonces, yo sé que no es contigo, porque yo sé que tú haces lo contrario y te acercas a Dios todos los días. Buscas de Dios todos los días. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. El profeta Samuel ayudó al pueblo a buscar a Dios, a clamar a Dios, porque ellos estaban ciegos. Dice la Escritura que el Dios de este siglo enceguece el entendimiento de nuestras vidas. Por eso los enemigos nosotros no los podemos ver. Por eso creemos y hacemos cosas que no debemos de hacer y creemos que están bien delante de los ojos de Dios. El enemigo nos hace creer que todo lo que hacemos está bien y no está todo bien.
porque tenemos cada uno dentro de nosotros, podemos saber qué es lo que yo hago bien y qué es lo que no hago bien, qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo de hacer, qué es lo que yo debo cambiar y qué es lo que yo debo quitar de mi vida para eso. No hay otra forma de vencer a nuestro adversario sino haciendo un buen uso del nombre de quien nos salvó, de Jesús, aquel que nos amó, aferrarnos a Él. No es de dientes para afuera, es con hechos. Esto tiene que ser con hechos, con actitudes, con acciones, mostrándole al Señor realmente que yo quiero cambiar, que yo, si yo pido el auxilio, el poder de Dios, yo tengo un ayudador que me va a guiar y que me va a sustentar y que me va a sacar y me va a librar de mis enemigos. Es con hechos, es con los dones del fruto del Espíritu Santo que producen el carácter de Cristo en nosotros. Cuando los dones fluyen en nuestra vida, entonces sí podremos estar en victoria, sí podremos estar en el lugar que Dios quiere. Dice, es en espíritu y en verdad, es viviendo como Jesús, como se reprenden las tinieblas y mantenemos nuestra libertad. Es en Cristo Jesús, es imitándolo a Él, es haciendo las cosas que Él hizo en esta tierra para tener victoria. Ahora yo oigo una pregunta que es un poco insensata. ¿Tú quieres tener victoria en todo en tu vida? Yo quiero tener victoria en todo momento en mi vida. Por eso trato, por eso me esfuerzo, por eso le pido la ayuda al Espíritu Santo para que me ayude, por eso invoco la presencia de Dios. Para mantener la liberación que has recibido, vamos a ver algunos consejos. Afirma en tu vida la verdad de la victoria de Cristo en la cruz. Tienes que, primero que todo, afirmar que Dios te dio a ti la victoria, que tú eres el victorioso en Cristo Jesús. Ese es uno de los primeros pasos. Que mayor, dice la Escritura, que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo, que te estás echando para que tú hagas lo que el mundo quiere que tú hagas. Es mayor y más poderoso el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te va a guiar a la verdad y que te va a llevar siempre a Jesús, que no el que está dentro de ti, que está afuera de ti. Entonces la influencia del que está fuera de ti y el que está fuera de ti está rodeado de muchos enemigos que hacen que tú y yo actuemos de una forma diferente. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice la Escritura, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En 1 de Juan 4, 4, 5. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. La ciudadanía tuya está en los cielos. La victoria está en Cristo Jesús. Cree que está sentado en Cristo en los lugares celestiales, aún estando nosotros muertos en nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero muchos de nosotros no entendemos esta palabra. Muchos de nosotros no sabemos qué es a veces lo que leemos. Primero, ejerce la autoridad que Dios te ha dado. Somete a Él, al enemigo, y resistí al diablo. La Escritura nos habla de que nosotros debemos someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Primero que todo, para que tú y yo tengamos bendición en esta tierra y nos podamos enseñorear sobre nuestros enemigos, tenemos que someternos a Dios. Pero en el original no es de sometimiento, en el original es reconocimiento que sin Él no podemos hacer nada. Eso es someternos a Dios.
Dale la gloria a Él, levantar nuestras manos y alguna vez de pronto en nuestros problemas, en nuestras situaciones adversas, cuando el enemigo está enseñoreado de nosotros, de pronto levantemos nuestras manos, nuestra voz y digamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? ¿Quién me ayudará? ¿Quién me instruirá? ¿Quién me guiará para que yo pueda salir de este oprobio que el enemigo tiene sobre mí? Eso es someterse al Dios vivo. Eso es reconocerlo en todos nuestros caminos, porque Él va a dirigir nuestros pasos, Él va a enderezar nuestras veredas torcidas y nos va a guiar, y nos va a ayudar y nos va a sustentar, y el deseo de Él es ese. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y las actitudes que nosotros tenemos. Pero muchos de nosotros resistimos a Dios y nos sometemos al pecado, nos sometemos al enemigo. Y estamos aplicando la palabra de Dios incorrectamente. Debemos de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Resistir al diablo. Porque si lo resistimos, Él huirá de nosotros y la bendición viene sobre ti. Una forma de resistir al diablo: asistir fielmente a los cultos y a los grupos de crecimiento, donde tendrás el apoyo necesario para crecer, porque no te alejes poco a poco. Si no tienes luchas, compártelas con tu líder. Hay que compartir las luchas, porque solo no lo podemos hacer. Hay que hablar, pero con personas que entiendan realmente las luchas espirituales, que sean un poco más entendidos que nosotros. Pero muchos de nosotros decimos todos nuestros problemas y nuestras situaciones a personas que ni conocen al Señor, ni han recibido a Jesús en su corazón. ¿Qué consejo podemos recibir de una persona que está en medio de tinieblas? El consejo va a ser de tinieblas. Pero si resistimos, vamos a tener un consejo de parte de Dios. Porque Dios va a poner a una persona alrededor de tu vida para que te ayude, para que te levante, para que ore por ti, para que te sustente, para que te ayude a caminar. Ese es nuestro Dios, que quiere el bien para nosotros. Ese es el Samuel que de pronto Dios levanta en este día, en este tiempo, para tu vida alrededor. Ese es el Samuel que levantó el Señor para el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba cegado. Ahora hay alguien a tu lado que Dios pone. Pone un lugar de culto, pone un lugar donde tú puedas reunir, pone un lugar donde haya personas que te ayuden, que te aconsejen. Ore por mí, ayúdame, me pasa esta situación. No la entiendo, pero yo sé que Dios me puede ayudar. Estoy seguro que Dios va a poner personas a tu alrededor para que tú y esa persona busquen a Dios. Vuelvas tu cara hacia Dios. Vuelvas tu forma de pensar hacia las cosas que no te convienen, hacia el enemigo que te está instruyendo de una forma indiferente para que tú le des la espalda a Dios. Esos son los enemigos que nosotros tenemos que tener y ponerlos sobre la planta de nuestros pies, porque es la victoria en Cristo Jesús la que nos va a mantener firmes en todo momento, en las circunstancias adversas. Confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar unos por los otros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ayudándonos, guiándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día malo se acerca. Estudiemos la Escritura y memoricemos los versículos para que cuando el enemigo venga sobre nuestras vidas y me ponga a mí, y en ese momento de situación, de dificultad, no sé qué hacer, te acuerdes de que hay un Dios que está todos los días a favor tuyo,
que hay una promesa que Él nunca te dejará ni te desamparará, que todos los días de tu vida, mientras estés en esta tierra, está Dios a tu favor. Pero mientras que nosotros no podamos tener ese conocimiento y esa convicción de que Él está con nosotros, de que la victoria está en Jesús, de que Él nos ha dado esa herencia, esa victoria, no podremos contrarrestar al enemigo. Nosotros tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Eso es estar en aquel que nos amó, en Cristo Jesús, derribando todos los argumentos que levanta el enemigo en contra de tu vida. Porque en cada uno de nosotros el enemigo levanta argumentos y conceptos diferentes acerca de la palabra de Dios, de acuerdo a nuestra enseñanza, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a lo que nos han enseñado. Y en todos el enemigo no obra de la misma forma. Todos los enemigos, mis enemigos no son tus enemigos, son diferentes enemigos, pero hay algo en común: el enemigo siempre va a estar acechando ahí para que nos apartemos. Y ahora voy a decir rápidamente los principios, que aquí es donde tú y yo tenemos que ponerlo por práctica. Los otros eran consejos, ahora son principios espirituales establecidos por la palabra de Dios para que podamos ponerlos por práctica. Y no ser como esas personas que solamente oyen la palabra y se emocionan en un momento, pero no la ponen por práctica, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores, porque esto va a traer bendición para tu vida. Sometimiento a Dios es el primer paso para la victoria. Y aquí entro en el mensaje. Aquí entro donde yo quiero apuntar, o donde el Espíritu de Dios nos quiere hacer apuntar para que nosotros nos demos cuenta. Como cristianos libramos batallas constantemente contra el mundo de maldad. La razón que no podemos ser más eficaces en él es que nosotros constantemente abrimos puertas y permitimos que anide en nuestro corazón el enemigo. Termina convirtiéndose en una fortaleza que gobierna la mente y acciones en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos, físico y espiritual. Una vez evaluamos nuestra vida y descubrimos que hay hábitos, inclinaciones, pensamientos, desviaciones, comportamientos, se levanta un muro en nuestra relación con el Señor. Es necesario proceder a derribarlos. La Escritura nos habla de que tú y yo tenemos la autoridad y el poder, y nos lo dice ahí en Jeremías 1:10, de que nosotros estamos llamados a arruinar, a arrancar, a derribar, a destruir todo lo que te hace daño y mal a ti. Arruinar, derribar, destruir, arrancar. Son verbos diferentes y se aplican de una forma diferente. Pero también el Señor nos dice que nosotros estamos llamados a establecer principios espirituales que nos van a llevar al camino que Dios quiere llevarnos, en contra de nuestros enemigos. Samuel aplicó estos principios espirituales. Ayuda al pueblo a acercarse a Dios. Si os volvéis de todo vuestro corazón, y lo puedes leer en casa y meditar. El profeta Samuel fue contundente al instruirle sobre la imperiosa necesidad de quitar del medio en sus vidas, hogar, todo aquello que robara el primer lugar de Dios. Todo lo que robe el primer lugar a Dios, tú le vas a permitir al enemigo que entre. Dios tiene que entronarse en cada corazón, en cada vida. Pero ahí está el primer enemigo que nos hace creer que Dios no debe estar en primer lugar en nuestras vidas, que Dios sea una opción. Y Dios no es una opción, Dios es una necesidad. Y cuando nosotros nos demos cuenta que Dios es una necesidad y que en Cristo Jesús tenemos la victoria y que Él nos ha dado esa victoria en la cruz del Calvario, entonces nuestra actitud
Vamos a identificar a nuestros enemigos y nuestros enemigos van a empezar a huir, porque vamos a empezar a tener nuestros entendimientos abiertos y la palabra de Dios se va a revelar en nuestras vidas y vamos a tener el fruto que nosotros esperamos. ¿Cuántos quieren ser malditos en este momento en nuestras vidas? Ninguno. No. Ninguno queremos ser malditos. Queremos ser bendecidos por el Dios de la gloria. Entonces tenemos que tener esos principios claros. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. 20 años. 20 años pasaron. Y muchos de nosotros estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y el pecado se enseñorea en nuestras vidas. Nuestros enemigos siguen riéndose de nosotros, de las circunstancias, de las cosas, y nosotros sucumbimos a esos enemigos y no contrarrestamos, no nos paramos firmes, no velamos, no oramos, no ayunamos, no hacemos nada, simplemente nos dejamos llevar por el enemigo para que él haga la obra del enemigo. Y entonces viene ese enemigo encima de nosotros y dice: ¿y dónde está Dios? Viene la arrogancia, viene la altivez en nuestro corazón y dice: ¿y dónde está Dios que no me ayuda en esta situación? No, tú y yo tenemos que hacer nuestra parte aquí en la tierra. Tenemos que hacer la parte para que Él pueda darnos la victoria, el poder en Él. Porque si nosotros nos apartamos de Él, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. ¿Estamos entendiendo? Que sin Él no podemos hacer nada. Y tú me dices y te preguntas: pastor, es que yo no tengo enemigo. El primer enemigo que tú estás pensando en este momento es esa mezquindad que tú tienes en este momento, pensando en que puedes hacer algo sin Dios. Y no identificas ese enemigo. Los enemigos hay que identificarlos para poder luchar contra ellos. Porque ahora nuestros enemigos no son físicos, son espirituales. Dice: quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuándo quieres ser librado de tus enemigos? Aplica. Pon a Dios en primer lugar en tu corazón. Primer principio. No permita que la idolatría entre a tu vida. ¿Por qué esto, pastor? Porque no basta con reconocer que debemos acabar con todo lo que nos perjudica. Debemos de acabar con todo lo que nos perjudica. Debemos de sacarlo de nuestro lado. Es imperioso y esencial que nos deshagamos de todo cuanto nos contamina. ¿Qué opinan ustedes? Si hay algo que me está haciendo daño a mí, a mi familia, yo lo tengo que sacar de mi vida. Si hay algo que me está trayendo problemas y situaciones, yo tengo que sacarlo a un lado. Pero un enemigo que no vemos es hacernos creer que no debemos de sacar nada de nuestra vida porque todo está bien. O enemigos ocultos. Es una decisión que solamente puede tomar cada uno, nadie nos obliga, se fundamenta en la convicción, no en que recibamos presiones externas, no en que el pastor esté detrás de mí, qué pesado el pastor, porque que busque a Dios, que ore, que ayune, qué pesado los hermanos cuando hablan de Dios a toda hora, qué pesado. Déjame vivir mi vida como yo la vivo y voy a vivir bien. Déjame hacer las cosas a mi manera y yo voy a ver las cosas buenas. Mentira del enemigo, otro enemigo que estoy identificando, que no nos va a permitir acercarnos a Dios. No es de presiones externas, no es de que mi mamá, de que mi hermano, que el amigo me diga que tienes que buscar a Dios. No, es que yo tengo que darme cuenta que hay cosas en mi alrededor y dentro de mi ser que necesitan ser quitadas y cambiadas. Esto es de convicción propia, no de presiones externas que me digan a mí qué es lo que yo debo de hacer. Ya bastante estamos mayorcitos para dejarnos llevar por el enemigo. Tenemos que ser mayorcitos también para saber que necesitamos de Dios.
¿Qué hicieron los hijos de Israel, los hijos de Dios? El pueblo de Israel, tras reconocer que su estancamiento y reveses de carácter espiritual y material obedecían a su distanciamiento de Dios, dispusieron echar fuera todo vestigio de idolatría. Segundo principio, quitar todo, tratar de quitarlo, darnos cuenta y sacarlo de en medio de nosotros. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Es probable que enfrentemos problemas en el interior de nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los estudios, en la iglesia o donde tú quieras que te desenvuelves socialmente. Si estás alejado de Dios, quien está tomando ventaja es tu adversario espiritual, y ese enemigo es Satanás, y es menester ponerle freno. Es tu menester ponerle freno, es tu responsabilidad, no la responsabilidad del pastor. Parte sí, parte de la iglesia, pero la convicción la tienes que tener tú primero y yo primero, no que te estoy diciendo a ti o te estoy señalando, presionando con la externo que mencioné anteriormente, sino yo tengo que pedirle, tener esa convicción de que necesito ponerle freno. De lo contrario seguirá Satanás ganando terreno. Compromiso con Dios. Ay, pastor. Es que a mí no me gusta comprometerme con Dios. Es imperioso que rompamos con todo pecado que nos ata. Romper con todo nexo con la mundanalidad, lo que lleva a que Satanás pierda derechos sobre las personas. Implica asumir un compromiso decidido y consciente con Dios. Es echar fuera todo lo malo, como cuando usted está a las puertas de un trastero. Imagínate tú, imagínate esta escena. Vamos a pensar juntos. Dios te da una casa nueva, te da para estrenar todo nuevo, todo nuevito, y tú tienes un trastero y quieres empezar a meter a tu casa nueva lo viejo que tenías en el trastero. No, yo voy a cambiar lo nuevo por lo viejo. Yo dejo que esta mesita vieja y allá tienes una mesa nueva, y queremos, así es nuestro pensamiento. Cambiamos lo nuevo por lo viejo, por el trastero, por las cosas nuevas que Dios quiere darnos. No buscamos, no nos vamos en pos de las cosas nuevas, sino que nos vamos en pos de las cosas viejas. Y queremos poner esas viejas cosas en el trastero, las queremos poner y continuar con nuestra vida, y creemos que nos va bien, porque a mí me gusta. Es que eso me gusta a mí. Pero resulta que las cosas buenas, lo que Dios te ha dado, esa casa nueva, las cosas que tú te mereces disfrutar en Cristo Jesús, están ahí para cada uno de nosotros, para los que lo quieran disfrutar. Es una simbología de enseñorearte sobre el enemigo, dejar las cosas viejas pasadas, que sean hechas nuevas, dejar que Dios haga la obra en ti, y no que tú sigas con los mismos pensamientos y las mismas cosas que te van a traer situaciones y que el enemigo va a entrar en ellas. Hasta que no reconozcamos el pecado no tendremos victoria. Importantísimo. Esta es la 3. Principio. Hasta que tú no reconozcas. Porque muchos de nosotros tenemos esa obstinación. No, es que mejor esto viejo que lo nuevo. Es que a mí lo viejo, de que me dejen a mí con las cosas viejas. Que me dejen con esta vieja forma de pensar, de actuar, que a mí nadie me va a venir a enseñar qué es lo que yo tengo que hacer. Es que nadie. Y entonces está resistiendo a Dios, porque Dios cambia los pensamientos y los corazones de una forma increíble. Entonces te estás perdiendo esa casa nueva, esas bendiciones nuevas, que por tu obstinación, por la rebeldía, por tu forma de actuar, por tu forma de pensar, por dejarte llevar por esos enemigos que influencian sobre tu vida, vas a seguir pensando en una forma simbólicamente como el trastero, en lo viejo,
en lo que no querer cambiar, en las actitudes viejas, y no le vas a permitir al Espíritu Santo que obre en tu vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Me han entendido algo? Gloria a Dios. Recuerda, Satanás y sus demonios que le asisten en el mundo de las tinieblas y saben cómo está su vida espiritual, si tiene conciencia o no de autoridad en Cristo, si la ejerce y por supuesto si la tiene toda, y si tiene toda la autoridad o la perdió por abrirle las puertas a la mundanalidad, la puede recuperar en Cristo Jesús, cambiando, pero no por tus propios medios, sino ahora vamos a hacer una oración. Si la quieres hacer junto conmigo, para que el Señor nos ayude a cambiar todas estas actitudes que tenemos en nuestra vida, porque a veces las tenemos ahí tan arraigadas en nuestro interior que no nos damos cuenta, y esos son enemigos que nos acechan nuestra vida. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mira que te he puesto en este día es todos los días de nuestra vida, mientras que estemos en esta tierra, mientras que tengamos a Dios presente en toda nuestra forma de actuar y de pensar y de hacer las cosas, involucrando a Dios en primer lugar, entronando a Dios en nuestro corazón. Entonces vamos a tener la victoria sobre nuestros enemigos. Tenemos toda la autoridad para arrancar, para arruinar, para derribar y destruir toda obra de maldad, toda acechanza, toda maldad, todo lo malo que puede venir a tu vida. Tú y yo tenemos la autoridad, y plantar lo nuevo, la casa nueva, la casa espiritual que Dios quiere que cambiemos, porque a veces hay casas espirituales con un trastero muy viejo y no le dan paso a lo nuevo de Dios, a la casa nueva, que es lo que Dios siempre quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuarto, no te descuides ante los ataques del enemigo. La verdad es que si entendemos que el diablo anda tras nosotros buscando a quien devorar, esto también es un enemigo que nos hace creer que no pasa nada, que si yo no busco a Dios no pasa nada, que si yo no me congrego no pasa nada, que si yo hago las cosas a mi manera no pasa nada, que si yo no pongo por práctica la palabra de Dios no pasa nada, no pasa nada. Pero sí pasa, amados, sí pasa, ¿sí? No te descuides, porque está buscando para devorarte, quitar tu alma. Y la Escritura nos habla que debemos de resistir. Sometemos a Dios nuestra vida, por consecuencia tendremos una casa de victoria, una casa de bendición. Mantendremos la victoria siempre constante en nuestras vidas. Si no, vamos a estar derribados y vamos a vivir siempre en el trastero con las cosas viejas. Ahora la pregunta es, ¿quieres lo nuevo de Dios o quieres lo viejo que tú tienes? El trastero que tú tienes. Pastor, yo no tengo trastero porque yo vivo en un piso muy pequeñito y no tiene trastero. Pero el trastero es aquí, tu mente. Aquí. Lleno de pensamientos que no te van a llevar a lo bueno de Dios. Debemos mantenernos alerta a sus acechanzas. El enemigo, operando a través de los filisteos, procuró poner tropiezo a los israelitas en momentos en que ellos estaban buscando a Dios. En el momento en que tú decides buscar a Dios, decides pensar en el Espíritu Santo, te hace reconocer las cosas, que necesitas un cambio, que necesitas volverte a Dios, ahora mismo el enemigo se va a levantar. Y muchos nos quedamos ahí. No pasa nada. Si Dios me está hablando que yo debo devolverme a Él, no pasa nada, porque Dios es amor. Cuidado, cuidado, amado, cuidado, amada, porque eso es un enemigo que te hace pensar eso. Cuando oyeron los filisteos que los enemigos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron a los hijos de Israel, a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No ceses de clamar por nosotros. ¿Sabe quién no cesa de estar detrás de ti? Para que tú lo reconozcas en todos los caminos, el Espíritu Santo de Dios.
pero a veces lo hacemos a un lado. Ideas que se me vienen a mí a la mente porque yo a veces dejo volar mi mente, pero para las cosas de Dios. No dejo llevar mi mente para las cosas del pecado ni otra cosa. Someto mis pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces es el Samuel para el pueblo de Israel. En esta ocasión fue el que los guió. Ahora el Samuel de este día, de estos tiempos, para cada uno de nosotros es el Espíritu Santo, que nos va a guiar y nos va a decir las cosas, nos va a dirigir, nos va a sustentar. Y voy a iba a hablar de 7 puntos, pero voy a dejarlo aquí, pero los voy a nombrar. Luche en el poder de Dios. Tenemos que aprender a luchar en el poder de Dios. No apaciguarnos y decir, no pasa nada. Dios pelea por mí. No, amados. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo para contrarrestar toda obra de maldad. Tenemos que levantarnos y hay una batalla espiritual constantemente en nuestras vidas, que si tú no te levantas, el enemigo va a ganar las áreas de tu vida. Poco a poco te vas desviando, poco a poco vas pensando de una forma contraria a lo que Dios quiere. Poco a poco, tú mismo, tú misma estás buscando la destrucción. Tú mismo, tú misma. No es que Dios esté buscando la destrucción, es que nosotros, a través de nuestra obstinación y a través de no poner cuidado a los consejos de la palabra de Dios, poco a poco nuestra vida se inunda de destrucción. Tenemos que luchar. Cuando vengan en su contra dificultades, no las enfrenten sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Observe que la derrota de los enemigos se produjo cuando dieron la batalla en la dimensión espiritual. Busca a Dios, busca el consejo de Dios, lee la palabra de Dios, busca dirección de parte del Espíritu Santo para que ese enemigo nos enseñoree. Sexto, acepte sobre su vida la protección divina. Séptimo, debes de derribar todo dominio del enemigo. Debemos levantar una barrera de protección alrededor nuestro con una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, a través del acercamiento, a través de la relación que Dios nos da. Y mira, dice, no, pastor, es que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahí en el versículo, en esta historia que hemos visto, y en 1 Samuel 7, que lo hemos leído, del 7 al 14, al final de todo, mira lo que dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Dios es el que pelea las batallas por ti, y al final te va a dar paz, y vas a ver tú que la mano de Dios está contigo. Pero si aplicas estos principios, empiezas a reconocerlo en todos tus caminos, luchas contra el pecado, te comprometes con él, no permites que la idolatría y tus viejos pensamientos vengan sobre tu vida, te sometes a Dios creyendo que la victoria siempre está a tu favor. Y dice, es una promesa, una de muchas promesas, yo cogí solo una aquí, y es una promesa que dice en Deuteronomio 28, 7, 10. Y yo quiero que me sigas, por favor, muy atento a lo que yo voy a leer. Y si tú no lo quieres, lo desechas. Pero si tú lo quieres para tu vida, dices,
Padre, ayúdame Dios, guíame. ¿Sí? ¿Estamos? Jehová derrotará a todos tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Lo quieres? Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Serás tierra bendita si tú empiezas a aplicar estos principios. Serás tierra deseable. Verán la gloria de Dios en tu vida. Tus enemigos van a huir. Tus enemigos tienen que huir, porque cuando está el poder de Dios y Dios pelea a favor de su pueblo y de ti, cuando tú estás queriéndole agradar a Él. Vamos a hacer una oración. Y con esto lo hacemos aquí íntimamente, en los de casa. Pero yo quiero que tú, por favor, si quieres, me sigas, si quieres. Y hagamos juntos esta pequeña oración, pero que va a ser muy trascendental, porque es parte de derramar nuestro corazón delante de Él. Amén. Dios Todopoderoso, repite conmigo, vamos a hacer esta oración juntos. Dios Todopoderoso, te pido que me libre de todo lazo del enemigo y de cualquier atadura que me impida vivir en plenitud. Restaura mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Y te lo pido por favor, que conceda la sanidad que necesita mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y renueva una fe en tu poderoso amor. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora tú tienes que enfrentar, porque cada uno de nosotros tiene enemigos en nuestra vida, que solamente tú los puedes identificar.